Tengo 25 años y he pasado de ganar $500 trabajando como empleado en el medio del campo a ganar $13.000 teniendo mi empresa y mi emprendimiento. Y es muy simple como lo he hecho, simplemente poniendo el trabajo por muchos años. Pero quiero hablar de algo que es sin duda una de las cosas que me ha traído acá, y es el desapego, la ley del desapego, el desapegarte del resultado que querés obtener. Y parece loco decir que cuanto más nos desapegamos de algo, cuanto menos pensamos en algo, más lo atraemos. Parece muy loco y parece contradictorio, pero es la realidad. Cuanto vos menos te importa algo, cuanto más desapegado de ese resultado estás, más lo atraes. Porque le decís a Dios que eso no te importa y que tu estado de ánimo y tus acciones y quién sos no depende de ese resultado. Entonces Dios te lo da. Cuanto vos más te apegás a algo, y esto es lo que los pobres creen que cuanto más se apegan y cuanto más piensan en algo, más lo atraen, y es todo lo contrario. Yo he llegado acá porque el resultado no me importa. Yo he llegado acá porque nunca pienso en el resultado, porque lo único que pienso es en el proceso y en qué hacer para llegar a ese resultado. ¿Qué tengo que construir y quién tengo que ser yo? ¿Qué persona tengo que ser para poder llegar a ese resultado? Eso es lo único que importa al final del día. Y como dije, parece loco decirlo, pero cuanto más me desapegué yo del resultado, cuanto menos me importó ese resultado que estaba buscando, es cuanto más lo atraje, y es cuando sin duda lo logré. Cuando yo hice mi primer mes de $10.000, literalmente me di cuenta 4 días después de que había hecho $10.000 de ganancia en un mes. Ni siquiera estaba pensando en eso. Cuando hice las cuentas dije, la puta madre, gané una banda de plata, temé. ¿Pero por qué? Porque me desapegué de ese resultado, porque nunca estaba pensando en, hoy tengo que hacer, este mes tengo que hacer $10.000, este mes tengo que hacer tanta plata, porque si no, tal cosa y tal otra, y preocupado y maquineándome de que ese resultado tenía que estar sí o sí. ¿Y sabés lo que pasa cuando vos te apegás al resultado? Más lo alejás. ¿Qué pasa cuando vos perseguís algo? Lo alejás. Tratá de agarrar un pájaro persiguiéndolo. A ver cómo te va. Tratá de agarrarlo. No lo vas a agarrar nunca en tu puta vida. Pero si en vez de perseguir ese pájaro, te pones pan en la mano y lo esperás así todos los días hasta que ese pájaro tenga suficiente confianza y te posa en la mano y te agarre el pan, ¿qué va a pasar? Lo vas a poder agarrar. Y eso es lo que pasa en la vida real, son leyes universales. El desapego es lo único que te va a llevar a obtener ese resultado. Y hay mucha gente allá afuera que te dice, tenés que estar todo el tiempo pensando en eso, tenés que acostarte pensando en eso, tenés que soñar. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuanto vos más te desapegas, sí tenés que pensar en cómo lograr ese resultado. Y acá está la diferencia. ¿Cómo logro ese resultado versus quiero ese resultado y el no tenerlo o tenerlo dicta cómo me comporto y mi energía? Eso es lo que está mal. Vos teniendo o no teniendo ese resultado tenés que comportarte exactamente de la misma manera. Tenés que accionar exactamente de la misma manera. Tu resultado, tu outcome, no puede dictar el cómo vos actuás cada día. Eso está mal. Y ahí es justamente cuando no obtenés ese resultado. Y vos no obtenés la vida que querés, no estás teniendo los resultados que querés porque estás muy apegado a eso. Te lo puedo asegurar. Vos que me estás mirando, seguramente estás muy apegado al resultado y estás pensando todo el tiempo en que ese resultado tiene que llegar sí o sí porque si no te morís. Estás pensando que, si no llega, si llega. Estás dudando de que eso va a llegar. Y ahí es el problema, cuando vos dudás de que eso va a llegar. Ahí está el problema. Porque la duda es miedo. Y si hay duda, quiere decir que vos tenés, una parte de vos piensa que ese resultado no va a llegar. Porque estás apegado a eso. Porque en el momento que vos te desapegás, en el momento que vos pones suficiente trabajo, no vas a estar pensando en el resultado, vas a estar pensando cómo hacer para que ese resultado llegue. Vas a estar enfocado en crear el sistema y en crear todo lo que sea necesario para que sea inevitable que ese resultado llegue sí o sí. No vas a dudar nunca de que eso va a llegar o no. ¿Por qué? Porque estás poniendo el foco en cómo hacer que eso llegue, no en que eso llegue. ¿Se entiende la diferencia? No estoy pensando todo el tiempo, es el resultado, no, tengo que lograr esto, no, sino que estoy pensando qué sistema, qué cosas tengo que hacer yo para que sea inevitable que ese resultado llegue. Literalmente yo la urgencia que siento, y esto es una gran diferencia y métanselo en la cabeza, yo siento urgencia del proceso. Yo siento urgencia de qué tengo que hacer y que tengo que poner más trabajo para que ese resultado llegue sí o sí. Pero yo no siento urgencia de que ese resultado llegue. ¿Entienden? Pongo el foco en el proceso, en quién yo tengo que ser para que inevitablemente ese resultado me pertenezca. Pero yo no tengo duda si ese resultado va a llegar o no. Yo no estoy preocupado al final de mes si ese resultado va a llegar o no. ¿Por qué? Porque pongo suficiente trabajo
como para que mi mente ya no piense en ese resultado. La gente que más apegada está al resultado es la gente que menos trabajo pone. Metete eso en la cabeza. Vos seguramente estás apegado al resultado porque no pones el puto trabajo, porque no pones el trabajo suficiente. Porque en el momento que vos pones el trabajo suficiente, ya no te importa ese resultado. Literalmente te vas a hacer adicto. Adicto a ser mejor cada día y a poner el puto trabajo todos los días y te vas a olvidar del resultado. Y en el momento en que te olvidas del resultado es cuando ese resultado llega. Porque no lo necesitas. No lo necesitas. Te voy a poner un ejemplo. Si sos hombre, o si sos mujer también aplica para el sexo opuesto. Cuando los hombres persiguen a las mujeres es cuando más las repelen. Cuando vos perseguís a una mujer, la repelés. La mujer puede sentir tu energía de que está desesperado. La mujer puede sentir que la estás persiguiendo. Cuando vos más te preocupás por las mujeres más se alejan de vos, menos mujeres conseguís. Pero sin embargo, si vos te enfocás en vos mismo y en ser ese hombre que todas las mujeres quieren tener al lado, como consecuencia las mujeres van a venir, pero a toneladas. Vas a tener para elegir, literal. Y en la vida es lo mismo, en tu emprendimiento, en tu negocio, cualquiera sea tu meta, es exactamente lo mismo. Ponete a pensar en tu vida, todas las cosas que has perseguido y cómo eso salió. Te puedo asegurar que no salió bien porque lo estás persiguiendo. Porque estás dependiendo de un resultado. Estás dejando que un resultado dicte cómo te sentís. Y estás dejando que un resultado dicte quién sos y cómo actuás. Y ahí es cuando no obtenés todo lo que querés. Ahí es cuando justamente todo lo que querés no te llega. Y lo repelés más y más. Porque estás dependiendo de ese resultado. Vos tenés que ser, hacer y tener. Y si vos no sos antes de tener, nunca vas a obtener eso que querés. Y si vos dictás que el resultado dicte quién sos y cómo te sentís y cómo actuás, ese resultado nunca va a llegar porque no puedes tener algo que no sos. Metete eso en la cabeza, no puedo tener algo que no soy. Y si vos no sos esa persona capaz que ese resultado requiere, no lo vas a obtener. Y para ser esa persona, tenés que desapegarte del resultado. El resultado te tiene que chupar 3 huevos. Y a mí me confundían los gurús allá afuera. Yo miraba videos y decía, no, pero tengo que pensar más, tengo que meditar más. Literalmente, la época que peor me fue en mi vida, mis ingresos bajaron, fue cuando yo empecé a pensar en el resultado. Fue cuando yo empecé a meditar y a maquinearme con el resultado todo el día. Ese momento fue en el que yo más alejé el resultado. Porque estaba dependiendo de eso, porque me volví dependiente de que eso pasase o no, y estaba todo el tiempo pensando si eso iba a pasar o no, y cuándo iba a pasar. Y ahí es cuando vos alejás ese puto resultado. Entonces, el tema de este video es desapegate. Desapegate de ese resultado. Y te habrá pasado, te puedo asegurar que te habrá pasado en tu vida que estás pensando en algo, estás pensando en algo y no pasa. Y en el momento que vos te olvidás de esa cosa que estabas pensando, ¡pum!, pasa. ¿Vos te pensás que eso es casualidad? Obviamente que no. Obviamente que no. Son leyes naturales. Es el desapegarte del resultado. Cuando Dios ve que vos no lo necesitas, es cuando te lo manda. Pero el necesitar algo, el vibrar de la necesidad, ahí es cuando no lo obtenés. Porque vos no necesitas nada. La verdad que lo único que necesitas para vivir es aire, agua y comida. Eso es lo único que necesitas. El resto es lujo. Entonces, el vos pensar que necesitas algo y eso va a dictar tu estado de ánimo, tu vibración y cómo te sentís y cómo actuás y quién sos, significa que no lo vas a lograr. Yo, nada dicta quién soy, nada dicta cómo me siento, nada dicta cómo actúo. Ningún resultado. Yo no me guío por el resultado y por eso tengo lo que tengo, porque no me guío por el resultado, me guío por el proceso y quién soy. Porque si yo pongo todo, en vez de poner mi foco en el resultado, pongo todo mi foco en quién soy y cómo hacer, como dije, que ese resultado sea inevitable que llegue. Y pongo todo mi foco en ser la persona que tengo que ser para que ese resultado inevitablemente se atraiga a mí, lo voy a obtener. Entonces, en vez de poner el foco en el resultado, poner el foco en quién sos. Y ahí es cuando justamente obtenés todo lo que querés. Así que bueno, espero que este mensaje les sirva. No estás obteniendo todo lo que querés porque estás muy apegado al resultado. Y el estar muy apegado al resultado significa que no estás poniendo trabajo suficiente. Porque tan pronto como vos pongas el trabajo suficiente, te vas a olvidar del resultado. Te lo prometo porque a mí me pasó. A mí me pasó. Yo estaba pegado al resultado porque no ponía el trabajo suficiente. Porque estaba más tiempo pensando en el resultado que haciendo que ese resultado llegue inevitablemente. Que haciendo que eso pase. Entonces, analízate. Espero este mensaje te sirva. Y bueno, suscríbete al canal, dame me gusta y seguime en Instagram también. Nos vemos la próxima.